Durante más de 3000 años, una civilización prosperó a orillas de un solo río. No era la más grande en territorio ni la más rica en recursos, pero sí una de las más influyentes de la historia. Egipto construyó pirámides, templos colosales y una cultura que todavía hoy seguimos estudiando. Sin embargo, hay una pregunta que casi nunca se hace con suficiente profundidad. ¿Qué comía realmente la gente que vivía allí? Porque la comida no es solo nutrición, es economía, es poder, es jerarquía social y es supervivencia. En el antiguo Egipto, lo que había en la mesa definía completamente la vida de una persona. Todo comienza con el Nilo. Egipto no era un país como los actuales, sino una franja fértil rodeada de desierto. Sin el río, simplemente no habría civilización. Cada año, el Nilo se desbordaba e inundaba las tierras cercanas. Cuando las aguas se retiraban, dejaban una capa de limo fértil que permitía cultivar trigo y cebada. Ese ciclo era la base de todo, pero tenía un problema fundamental. No era totalmente estable. Si la crecida era demasiado baja, las cosechas fallaban y aparecía el hambre. Si era demasiado alta, destruía campos y retrasaba la producción. Si era normal, había estabilidad relativa. Esto significa que la alimentación egipcia dependía directamente del comportamiento de la naturaleza. No había control real sobre la producción de alimentos, solo adaptación. La base de la dieta del pueblo egipcio era extremadamente simple. La gran mayoría de la población era campesina y vivía de lo que producía la tierra. El alimento principal era el pan. No era un acompañamiento ni un complemento. Era el centro absoluto de la alimentación diaria. Se elaboraba con trigo emmer y cebada, utilizando molinos de piedra y hornos rudimentarios. El proceso era poco refinado, lo que hacía que la harina contuviera impurezas como arena o pequeños fragmentos de piedra. Esto provocaba que, con el tiempo, muchas personas sufrieran desgaste dental importante. Aún así, el pan era indispensable. Junto al pan, la cerveza era el segundo pilar de la dieta. Pero no debe entenderse como la cerveza moderna. Era una bebida espesa, nutritiva, de baja graduación alcohólica y consumida a diario por prácticamente toda la población. En muchos casos, era más segura que el agua del Nilo, que podía estar contaminada. Por eso, beber cerveza no era un acto recreativo, sino una forma de hidratación y aporte energético. Incluso los niños la consumían en versiones más diluidas. La dieta se completaba con alimentos vegetales como cebollas, ajos, lentejas y garbanzos. Estos eran esenciales porque aportaban nutrientes que el pan y la cerveza no cubrían completamente. La carne, en cambio, era escasa. El pescado del Nilo era la fuente de proteína más habitual, junto con aves pequeñas y huevos. La carne roja estaba reservada para ocasiones especiales o para las clases más altas. En la vida cotidiana del campesino egipcio, la variedad alimentaria era muy limitada. Si imaginamos un día normal de un campesino, no encontramos un menú variado, sino una rutina repetitiva. Pan por la mañana, pan durante el día, cerveza para hidratarse y, con suerte, algo de pescado o legumbres al final del día. No había elección real. La alimentación estaba determinada por la disponibilidad y por la estación del año. Comer no era una experiencia de placer, sino un mecanismo de supervivencia diaria. Un aspecto importante del sistema egipcio es el trabajo en grandes obras públicas, como las pirámides. Durante mucho tiempo se pensó que fueron construidas por esclavos en condiciones extremas, pero la evidencia arqueológica muestra un panorama más complejo. Muchos trabajadores eran campesinos que participaban en proyectos estatales de forma organizada. A cambio de su trabajo, recibían raciones de comida. Estas raciones incluían pan, cerveza, cebollas, pescado y, en ocasiones especiales, algo de carne. La alimentación era parte del sistema laboral y servía como forma de compensación. Esto no significa que las condiciones fueran cómodas. El trabajo era duro, físico y constante. Sin embargo, existía una estructura organizada.
Los trabajadores vivían en campamentos, tenían turnos y recibían alimentos de forma regular. La comida no era un lujo, pero sí una herramienta de estabilidad social y económica. Sin ese sistema, obras como las pirámides habrían sido imposibles. En el otro extremo de la sociedad estaba la élite. Aquí la alimentación era completamente diferente. La carne era mucho más accesible, incluyendo ganso, pato y ganado. No era diaria, pero sí frecuente en comparación con el resto de la población. También tenían acceso a frutas como higos, dátiles, granadas y uvas, alimentos que en muchos casos eran considerados de lujo. El único edulcorante disponible era la miel, que se utilizaba en postres, medicina y ofrendas religiosas. Era un producto altamente valorado y asociado al estatus social. Las bebidas también marcaban diferencias. Mientras el pueblo consumía cerveza básica, la élite podía acceder a vinos importados o de producción local de mayor calidad. La alimentación en la corte no solo era más variada, sino también más elaborada. En los banquetes, la comida cumplía una función social. No se trataba únicamente de alimentarse, sino de mostrar poder, riqueza y posición dentro de la jerarquía. Comer era también una forma de representación. La comida en el antiguo Egipto no terminaba con la muerte. La religión egipcia incluía la idea de continuidad en el más allá, y eso también se reflejaba en la alimentación. En las tumbas se depositaban alimentos como pan, cerveza, carne y frutas, o se representaban en pinturas murales. Se creía que el difunto necesitaría alimentarse en la otra vida, por lo que la comida tenía una dimensión espiritual además de práctica. Comer era una actividad que trascendía la vida física. A pesar de la complejidad de su cultura, la dieta egipcia tenía limitaciones importantes. El desgaste dental era frecuente debido a las impurezas del pan. También existían problemas de infecciones, parásitos y deficiencias nutricionales, especialmente en las clases bajas. La dieta era suficiente para sobrevivir, pero no estaba equilibrada según los estándares actuales. Era funcional, no óptima. El antiguo Egipto es una paradoja interesante. Por un lado, fue capaz de desarrollar una organización estatal avanzada, una arquitectura monumental y una cultura sofisticada. Por otro lado, la alimentación de la mayoría de su población era simple, repetitiva y dependiente del clima. Existía una enorme desigualdad entre clases sociales y la comida era uno de los reflejos más claros de esa diferencia. La civilización avanzaba en muchos aspectos, pero la vida cotidiana seguía estando limitada por el entorno natural. En última instancia, la comida en el antiguo Egipto no era solo una cuestión de nutrición. Era una expresión directa de cómo funcionaba toda la sociedad. Hoy elegimos lo que comemos con libertad. En el antiguo Egipto, la mayoría de las personas comía lo que el río, el clima y su posición social les permitían. Y quizás por eso, entender su alimentación es una de las formas más claras de entender su civilización.